embarque cerrado. Bueno, vamos a hablar sobre política, sobre todo, ¿no? El mega DNU que llega y ya se encuentra en tratamiento legislativo en el Congreso Nacional con Martín Rodríguez Yebra desde la redacción, una de las plumas más importantes del diario La Nación. Martín, muy buenos días, gracias por atendernos. Y la pregunta del millón también tiene que ver con cómo va a ser este trámite legislativo, ¿no? Cómo van a ser estas semanas en el Congreso Nacional para tratar no solamente el mega DNU con parcialmente la comisión bicameral conformada, sino también la gran cantidad de reformas que llegan para las sesiones extraordinarias. Buen día, Pablo. Sí, son como dos combos inmensos que tienen muy aturdidos a todos los diputados y senadores, porque es como inabarcable, ¿no? Y tienen que resolver cuál es la mejor estrategia para empezar a discutir estas materias. Yo te diría que hoy la prioridad de discusión va a pasar por el megaproyecto de ley, por esta ley de nombre interminable, pero que básicamente todo el mundo conoce como ley ómnibus, que tiene 20 materias diferentes adentro, y que es lo primero que se va a discutir y es lo que el gobierno aspira a tener durante el verano y la oposición aspira a convertir en distintos proyectos. Probablemente no salga aprobado, casi seguramente no va a salir aprobado tal cual llegó con sus 600 artículos, pero sí la oposición probablemente le dé algunas de esas herramientas que el gobierno pide y ponga algunos frenos en otras. Sobre todo genera mucho resquemor, y te diría que hoy no hay mayoría para avalar la amplísima cesión de facultades que pide Javier Milei en esa ley, que tiene una declaración de 11 emergencias, algo que nunca se había registrado. Cristina Kirchner había llegado a declarar 9 emergencias económicas que le daban amplios poderes para gobernar sin pasar por el Congreso, teniendo una amplísima mayoría en el Congreso. Milei lo está pidiendo sin tener mayorías en el Congreso. Y después está el tema del DNU, que yo te diría que a pesar de incomodidad que le genera a la mayoría de los bloques legislativos, hoy no hay una vocación o una posibilidad política de rechazarlo, básicamente porque lo que requeriría es un acuerdo o por lo menos una posición común entre el kirchnerismo y al menos el radicalismo o algún sector de la oposición que no está en condiciones políticas en este momento de dar semejante paso contra el gobierno de Milei. Con lo cual te diría que el DNU está condenado. Para el gobierno no sería una condena, sino que lo da como una posibilidad favorable a estar en un limbo, por lo menos por un tiempo largo, ¿no? Y aquí el rol clave, ¿no?, de dos figuras muy importantes en el Congreso. Por un lado, Martín Menem en la Cámara de Diputados y la otra figura fuerte, ¿no?, Victoria Villarruel a cargo del Senado, que ya tuvo algunos movimientos esta última semana, el viernes, ayer mismo, con esta conformación parcial de la bicameral, ¿no? ¿Cuál es el rol que van a tener ellos dos, ¿no?, en la negociación? Quizás Villarruel para el lado de la boleta única, que ya viene con media sanción de diputados, un posible triunfo que podría llegar a principio del mes de enero, pero sobre todo el resto de las reformas que busca el gobierno. Mirá, Villarruel sí está calculando que el tema de boleta única, que está aprobado, como decís, en diputados, es un proyecto ya aprobado el año pasado, el año que termina, va muy probablemente a ser sancionado quizás el 11 de enero, a más tardar el 18 de enero. Ese va a ser un triunfo que se va a notar el oficialismo, porque además tiene consenso con el resto de los bloques que en algún momento formaron Juntos por el Cambio. Así que ese punto en el Senado va a avanzar, las comisiones ya están conformadas, el kirchnerismo, después de cierta reticencia, empezó a entregar los nombres para esas comisiones, o sea que la semana que viene vamos a ver movimiento en el Senado, pero el gran debate, la gran acción del verano la vamos a ver en la Cámara de Diputados, porque es ahí donde empieza el debate del proyecto de ley ómnibus, y ahí es donde está mucho más demorada la conformación de las comisiones, donde todavía no sabemos qué cantidad de comisiones va a discutir ese proyecto. Algunos dicen que basta con que sean 5, que puedan reunirse en plenario y discutir acaloradamente, pero con una agenda completa durante 3 o 4 semanas, y ahí sí poder emitir dictámenes y salir al recinto. Pero bueno, hay otros que hablan de conformar 9 comisiones, de conformar 20 comisiones. Bueno, empieza a hacerse
como un chicle interminable esa discusión y está mucho más lenta la definición de cómo va a ser ese debate. La acción la vamos a ver, te diría, en la Cámara de Diputados y la figura de Menem es central en esta discusión, en coordinación con Guillermo Francos del gobierno y con un bloque de diputados de La Libertad Avanza que está todavía muy verde, que son la mayoría de sus integrantes están estrenándose en esta función y eso se nota, eso lo señalan los diputados con más experiencia que están viendo que cuesta poner en marcha una maquinaria capaz de absorber semejante debate, un debate de 600 artículos que toca casi todas las cuestiones de la vida de los argentinos. Recién, Martín, mencionabas a Guillermo Francos, ministro del Interior, relación directa con los gobernadores en estas minorías, ¿no?, que hay también en el Congreso. No hay mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras. La minoría la tiene Unión por la Patria, la nueva oposición en este caso. ¿Cuál es el peso específico que tiene esa relación de Francos con los gobernadores, teniendo en cuenta que algunos gobernadores van a pugnar para que algunos diputados o senadores terminen convalidando algunos aspectos de las reformas por que no hay plata, no hay recursos transferibles a las provincias? Sí, es una relación clave, como vos decís, porque la aspiración del gobierno es negociar con los gobernadores y casi te diría negociar de a uno con los gobernadores en busca de que sean ellos quienes tuerzan la voluntad de los diputados, porque no quiere negociar con los bloques políticos que están en el Congreso, quiere que la relación sea con actores que tienen necesidades que el gobierno puede satisfacer, como bien vos decís, y esos son los gobernadores a los que se les ha recortado las transferencias discrecionales con las que muchos sobrevivieron estos años, a los que se le ha congelado la obra pública y a los que, en contra de su voluntad, se les ha aplicado a las economías de sus provincias nuevas retenciones. Entonces, todos ellos están hoy muy necesitados de fondos y el gobierno tiene herramientas como para decir, bueno, yo te doy si vos me das. Y uno de los puntos centrales de esa discusión tiene que ver con el impuesto a las ganancias. La ley que echaría para atrás la reforma de este año, que de alguna forma eliminaba el impuesto o lo dejaba limitado a una porción muy, muy, muy pequeña de los argentinos, bueno, el gobierno le dice a los gobernadores, yo repongo esa ley, que implica una enorme cantidad de recaudación que se reparte con las provincias, si primero me votás la ley ómnibus que mandamos la semana pasada. Entonces ahí está sujeto a esa negociación, decir, bueno, que los que pongan el cuerpo para conseguir los votos sean los gobernadores y después el gobierno les manda la ley que les permitiría una recuperación de su caja o de su financiamiento con la ley de ganancias. Un verano de alto voltaje político. No se toman vacaciones los legisladores, tampoco nosotros. Así que, Martín, que tengas un feliz 2024. Si no nos vemos, un abrazo grande y que sea un gran año para vos también. Igualmente, un abrazo a todos, felicidades y